Fisiología de la sangre, primera clase de hemostasia, tercera parte. La tercera parte de esta clase finalizará con los temas del sistema plaquetario y se tratarán los mecanismos de adhesión, activación y agregación plaquetaria y la participación de las plaquetas en la coagulación. Además, se hará un resumen sobre cómo actúa la hemostasia frente a un daño vascular que conduce a sangrado. Para continuar con el sistema plaquetario, vamos a describir ahora las glicoproteínas plaquetarias más relevantes para la hemostasia. Estas son la glicoproteína 1B-alfa, que forma parte del complejo glicoproteico 1B59, y la glicoproteína 2B3A. La glicoproteína 1B-alfa se expresa en la membrana de plaquetas no activadas e interviene en la adhesión plaquetaria a la matriz subendotelial a través de su unión con el factor von Willebrand. La adhesión plaquetaria induce activación de las plaquetas. Por su parte, la glicoproteína 2B3A se expresa en la membrana de las plaquetas, pero se activa, es decir, se vuelve funcional cuando las plaquetas son activadas. Esto se debe a un cambio conformacional en la glicoproteína 2B3A que la vuelve adhesiva. La glicoproteína 2B3A interviene en el proceso de agregación plaquetaria a través de su unión con el fibrinógeno. Al describir las glicoproteínas plaquetarias, mencionamos que la glicoproteína 1B-alfa se une a una proteína denominada factor von Willebrand. Esta proteína es una proteína multimérica que es sintetizada en las células endoteliales y almacenada en estas células y también en los gránulos alfa de las plaquetas. Cuando las células endoteliales o las plaquetas reciben un estímulo, pueden liberar el factor von Willebrand. Esta proteína cumple dos funciones principales. Media la adhesión plaquetaria a través de su unión a la glicoproteína 1B-alfa y a proteínas de la matriz subendotelial, como el colágeno, y además transporta al factor 8 de la coagulación. Actúa como una chaperona para proteger al factor 8 de la degradación causada por las proteasas plasmáticas. En la primera parte de esta clase de hemostasia se mencionó que las plaquetas no pueden unirse al endotelio en reposo o que no ha sido activado o dañado. Sin embargo, cuando se produce una injuria vascular, el endotelio puede activarse o dañarse. Y en esa situación las plaquetas se pueden unir rápidamente a las proteínas de la matriz subendotelial que se exponen por el daño, como por ejemplo el colágeno. Las plaquetas entonces se unen a través de su glicoproteína 1B-alfa al factor von Willebrand, que es liberado por las células endoteliales y también por las plaquetas, y a su vez el factor von Willebrand se une al colágeno subendotelial en el sitio de la injuria vascular. A este mecanismo se lo denomina adhesión plaquetaria. Como consecuencia de la adhesión plaquetaria a la matriz subendotelial, estas plaquetas se van a activar. A través de esta activación se produce un cambio de morfología plaquetaria de discoide a irregular. Además, estas plaquetas emiten ahora pseudópodos para poder aumentar la superficie de contacto sobre la pared vascular dañada. También la glicoproteína 2B3A de su membrana se vuelve funcional por un cambio conformacional, es decir, se activa. Además, estas plaquetas pueden sintetizar y liberar tromboxano y también liberan el contenido de sus gránulos, de los cuales se pueden liberar moléculas como el ADP, la serotonina, entre otras.
Aquí se pueden observar unas imágenes de microscopía electrónica. En ellas podemos ver a las plaquetas en reposo que circulan en sangre con su morfología discoide, mientras que cuando las plaquetas se activan, pierden esta morfología discoide, adoptan una morfología irregular, donde se pueden observar pseudópodos y prolongaciones que facilitan la interacción con otras plaquetas y con células circulantes. Las plaquetas presentan en su citoplasma dos tipos de gránulos, los gránulos densos y los gránulos alfa, en los cuales se almacenan distintas moléculas. La liberación del contenido de estos gránulos es estimulada por la acción de agentes agregantes, como por ejemplo la trombina y el tromboxano A2, y es inhibida por el efecto de la prostaciclina y del óxido nítrico, como vamos a ver más adelante. Las plaquetas activadas, por lo tanto, sintetizan y liberan tromboxano A2, también liberan moléculas que se encuentran dentro de sus gránulos y que actúan como agentes agregantes, como el ADP y la serotonina. Estas moléculas pueden ser reconocidas por receptores de plaquetas que se encuentran circulando pero que aún no se han activado. Luego de ese reconocimiento, estas plaquetas se van a activar, la glicoproteína 2B3A de su membrana se vuelve funcional debido a un cambio conformacional y a continuación estas plaquetas se unen a las plaquetas inicialmente adheridas a la pared vascular. A este fenómeno se lo conoce como agregación plaquetaria y se establece por la unión plaqueta-plaqueta a través de la glicoproteína 2B3A de cada plaqueta con el fibrinógeno. Es decir, que se establecen puentes de fibrinógeno entre las plaquetas, lo que permite la formación de un tapón plaquetario. La prostaciclina y el óxido nítrico son vasodilatadores y antiagregantes plaquetarios. Ambos son producidos por el endotelio vascular. Cuando las células endoteliales son activadas por citoquinas o por trombina, se libera calcio intracelular que activa a las enzimas fosfolipasa A2 y fosfolipasa C. Estas enzimas actúan sobre los fosfolípidos de membrana para liberar el ácido araquidónico, el cual se convierte por acción de la ciclooxigenasa 1 y de la ciclooxigenasa 2 en los precursores inestables de prostaglandina G2. Finalmente, estos precursores son convertidos en prostaciclina por acción de la sintasa de prostaciclina. Por otro lado, en las plaquetas activadas también se generan estos precursores inestables de prostaglandina a partir del ácido araquidónico. Pero estos precursores son convertidos en tromboxano A2 por acción de la tromboxano sintasa. Como ya mencionamos, la acción del tromboxano es la de actuar como un vasoconstrictor y un proagregante plaquetario. Por lo tanto, la acción del tromboxano A2 se opone a la acción de la prostaciclina. El óxido nítrico es producido también por el endotelio vascular por acción de la óxido nítrico sintetasa. Esta enzima es también activada por la movilización de calcio intracelular. La óxido nítrico sintetasa transforma la L-arginina en L-citrulina y eso lleva a la liberación del óxido nítrico, que difunde al músculo lisovascular y activa a la guanilato ciclasa. Aumentan los niveles de GMP cíclico, lo que finalmente provoca la relajación del tejido muscular. Para finalizar con esta primera clase de hemostasia, veamos cómo actúan los mecanismos de la hemostasia frente a un daño vascular que conduce a la pérdida de sangre. El sistema vascular va a actuar a través de la vasoconstricción en el vaso dañado
para disminuir la salida de sangre por el sitio de la lesión y disminuir el flujo sanguíneo a nivel local. La vasoconstricción y la exposición de proteínas de la matriz subendotelial, como colágeno, van a promover la adhesión plaquetaria, que consiste en la unión de la glicoproteína 1B alfa plaquetaria al factor von Willebrand, y a su vez el factor von Willebrand se unirá al colágeno subendotelial que se expone en el sitio de la lesión. Además, por el daño vascular, se expresa el factor tisular en el endotelio que participa en la activación de la coagulación. Este tema se verá en la segunda clase de hemostasia. La adhesión plaquetaria induce la activación plaquetaria. Esto genera cambios morfológicos en las plaquetas, el aumento del tamaño, la emisión de pseudópodos, el cambio de estado de la glicoproteína 2B3A a su estado funcional, la síntesis y liberación de tromboxano A2 y la liberación del contenido de los gránulos plaquetarios. De esa manera se liberan agentes, vasoconstrictores y proagregantes que estimularán aún más la vasoconstricción y a su vez, al activar nuevas plaquetas, contribuirán a la agregación plaquetaria. La agregación plaquetaria es la unión plaqueta-plaqueta a través de la glicoproteína 2B3A de cada plaqueta y el fibrinógeno que actúa como un puente. De esta manera se forma un tapón plaquetario. A su vez, a través de la activación de la cascada de coagulación, se forma la trombina que convierte al fibrinógeno en fibrina. Finalmente se forma entonces un tapón hemostático en el sitio de la lesión. Este tapón hemostático puede estar constituido por plaquetas, por fibrina o por plaquetas y fibrina, y cumple con la función de evitar la pérdida de sangre en el vaso dañado hasta que ese vaso sea reparado.